En esta oportunidad queremos hablar acerca del concepto detrás de las palabras. No sé si saben y se habrán dado cuenta, pero el cambio de significado de las palabras no es algo que está pasando ahora, siempre ha sucedido. Y este cambio se produce cuando el uso de una palabra se amplía a otros conceptos similares que o cambian el significado de la palabra. Para podernos asesorar en torno a todo esto, queríamos hablar con alguien que de verdad nos instruyera. Y qué mejor que el poeta, el historiador venezolano, el profesor titular de la Universidad Metropolitana, conocido bien por todos nosotros. Es Rafael Arraiz Luca, que bueno, nos va a ayudar un poquito en estos cambios semánticos de la lingüística, ¿no? Que definitivamente, bueno, ha sido parte de nuestra vida, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, Jairam. Un gusto saludarte. Mira, sí, la lengua es algo vivo y aunque la gente no lo crea, la lengua está moviéndose todo el tiempo. Y uno de los sectores que más inventa vocablos nuevos y más cambios hace son los sectores populares. Buena parte de las palabras vienen de allí, ¿no? Además, hay algo que se llama la polisemia, es decir, que una palabra tiene distintos sentidos. Significa en un contexto tal cosa y en otro contexto tal otra. Entonces, bueno, está el ejemplo, supongo yo, al que te quieres referir de veneca o veneco, ¿no? Totalmente, Rafael, porque, bueno, profesor, no sé si usted ha visto la cantidad de comentarios que se han generado a través de las redes sociales. Para muchos tenía un significado, para otros empezó a ser algo despectivo. Luego este rescate o esta interpretación que hace Rawayana a través de su canción. Y bueno, sí estaba curiosa de cuál es el verdadero uso o cuál es la verdadera definición de esa palabra. Bueno, fíjate que en sus orígenes era un término despectivo. Veneco era aquellos colombianos que habían emigrado a Venezuela y regresaban a Colombia y tenían una condición, digamos, distinta a la de un colombiano completamente colombiano. Pero eso fue en un principio. Años Eh, 70 por ahí, ¿no? no, incluso antes, Sí, porque la primera gran inmigración colombiana a Venezuela ocurre durante la década de la violencia en Colombia y eso va de 1948 a 1957. Allí emigraron a Venezuela miles de colombianos. Y después, la gran inmigración colombiana es la de los desplazados por la guerrilla y la guerrilla comenzó en 1964. Ahí sí llegaron, se estima que millones de colombianos, ¿no? Entonces, bueno, esos hermanos colombianos que vinieron a vivir con nosotros trajeron sus palabras también, claro. que forman parte del lenguaje cotidiano caraqueño, ¿no? Bueno, con Beneco y Beneca ha venido pasando un cambio del sentido. Y creo que esta canción de Raguayana, que de paso es un grupo fantástico, y Beto Montenegro y Antonio Casas y todos esos muchachos son músicos de primera, de verdad. Bueno, ahí hay un cambio de sentido. Las venecas ya son distintas, al parecer son bellísimas sin necesidad de ir al gimnasio. Súper inteligentes. Súper inteligente. O sea que es un cambio del sentido del vocablo, Claro. que está pasando de ser un vocablo despectivo a un vocablo que vamos a terminar asumiendo todo. Sí, Yo he como leído, sintiendo lo propio, ¿no? El detalle sí, es, profesor, y disculpe que lo interrumpa, pero claro, después de esta definición que teníamos sobre todo en el país acerca de la palabra veneco, el detalle es que a nivel internacional se ve que para tratar de una forma despectiva al venezolano era como que, ay, ahí está el veneco, ¿no? O ahí está la veneca. sí, pero todo depende de cómo cargues tú las palabras. Claro. Y fíjate que con esta canción la estás cargando con otro sentido, eh, pues ya no es despectivo, ya no es despreciativo, sino más bien es señalando una cantidad de virtudes y de gracias que tienen las venecas, vamos a llamarlas así. Yo entiendo, he leído en las redes que es un término despectivo, que hay gente que lo considera denigrante. Era como cuando nos llamaban sudaca a los latinoamericanos, sobre todo en España.
Sí, sí, la verdad es que sí. Creo que hoy en día casi no se usa en No, España, pero hubo un momento, ¿no? pero hubo un Donde ahí está el momento, sudaca. el sudaca sí, Ajá, exacto, ¿no? Porque además estaba vinculado con el sur, pero también sudoroso, pues, ajá, el que está pasando trabajo, porque está llegando de inmigrante a España. Mira, las palabras tienen el sentido que la gente le atribuye y yo veo con alegría que la palabra veneca y veneco está empezando a cambiar de sentido. total. Eh, ¿Hay eh, palabras a lo largo de la historia que hayan cambiado de sentido, que tuvieran en algún momento un sentido despectivo y después pasar a ser algo histórico o bonito? sí, muchísimo, pero las palabras están cambiando todo el tiempo están cambiando las palabras. Incluso, por ejemplo, fíjate, la palabra en el mástil de en el mástil de los barcos Ujú, había en el tope del mástil había una cesta. Ahí se trepaba por el mástil el vigía. ¿Cuál era el papel del vigía? Bueno, como estaba en el punto más alto del barco de velas, estamos hablando del siglo XVII, XVI, desde ahí él podía ver mejor, ¿verdad? Qué venía, dónde estaban los peces, si había tierra o no. Bueno, ¿cómo se llama esa cesta en el tope del mástil? Carajo. imagina. Entonces, Y con el tiempo se ha puesto como una palabra que ya ah, creo que ni siquiera aparente, podríamos mencionarla en que radio, ni ¿no? siquiera podríamos pronunciarla. La Exacto, acabo de pronunciar en este contexto porque es perfectamente posible. claro. Pero entonces, ¿por qué empezó a ser una palabra despectiva? Porque a quienes castigaban dentro del barco los mandaban a ese sitio. Imagínate. Anda pal, porque estando allá arriba, con los movimientos del barco, era un infierno, un suplicio. Terminaban vomitando por los movimientos del mar. Entonces, lo que comenzó siendo una cesta, una cabinita donde el vigía se paraba, terminó siendo un infierno. Y una grosería hoy en día. Total. Creo que también puede pasar con la palabra gocho, ¿no? Estaba escuchando al profesor Briseño que contaba el significado de estos gochos que eran los que venían a luchar por la independencia, pero llegaban tan sucios que les decían como los gochos. Era más o menos Bueno, el sí, contexto. claro que sí. Y Carlos Andrés Pérez, en su campaña de 1988, le cambió el sentido. Y dijo, bueno, el gocho para el 88. Y Claro, él mismo se asumió como gocho y la palabra se vació de sentido despectivo. Y hoy en día no lo tiene. Cualquiera total. dice gocho, Ahora es como que cariñoso o totalmente algo bonito, ¿no? Pero en algún momento era también algo un tanto despectivo, despectivo, despectivo. ¿no? Para las personas de Mira, Táchira, Mérida o Trujillo. otro ejemplo, Ajá, gringo. gringo. Gringo, tú dices, mira, ese es un gringo, epa, gringo, y lo puedes decir hasta cariñosamente. Pero ¿cuál es el origen de gringo? Green, go home. Wow, ¿Entiendes? Es decir, claro, Green era el hombre uniformado, el militar, vete a vete a casa. casa. Green, Wow, go home. Y hoy en día asumimos al gringo como un pana. qué impresionante, ¿no? Entonces Exacto. definitivamente es la sociedad quienes cambian el sentido de las palabras. ¿Cómo, Totalmente. ¿Cómo pasa esto ya a ser parte de un diccionario? Porque una de las cosas que me está impresionando, sobre todo con esta nueva generación, los centennials ha logrado que palabras como brat entren en un diccionario y ya sean como reconocidas como palabras, eh, sí, que tienen un significado y que forman parte de algo tan serio como un diccionario. Bueno, las academias de la lengua española, que son alrededor de 28, todo el tiempo estamos trabajando en eso. Y el uso de un vocablo nuevo, por ejemplo, chévere, Ajá, chévere ya está en el diccionario de la Real Academia Española desde hace muchos años. Existe un vocablo, etcétera. Y todos los años se incluyen palabras nuevas que se fundamentan en su uso, porque el principio del que partimos los académicos de la lengua
es que la lengua no es algo inamovible, pétreo, no es un templo, sino que es algo que se está moviendo todo el tiempo Y se va adaptando también, ¿no? y se va adaptando y cada región tiene cada región y cada invento, cada avance tecnológico, científico trae nuevas palabras, ¿no? Totalmente. ¿Y Porque quién se trae escoge otro. eso? O sea, ¿hay alguien que las propone? Sí, ¿Hay es un unas personas que comité. estudian? Ok. En todas las academias hay lingüistas profesionales que argumentan con muy buen criterio el uso generalizado de un nuevo vocablo a lo largo de varios años, que tiene sentido aceptarlo como un vocablo como tal, ¿no? Por el uso reiterado, ¿no? Por ejemplo, una palabra puede tener un uso equivocado, Ok. pero ese uso equivocado se ha extendido tanto que ¿Qué pasa la a ser el academia, significado, no? ¿qué pasa a ser? Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Fulano pasó desapercibido. Si tú buscas en el diccionario, los diccionarios viejos, desapercibido, es una persona que está pasando ella distraída. Ella. Y lo que la gente quiere decir, fulano pasó desapercibido, Es que no lo es que tomaron en cuenta. es que no lo tomaron en cuenta. Entonces, eso de tanto usarlo, décadas cometiendo el error, la academia terminó aceptándolo. Dijo, bueno, está bien, entonces cambiemos el sentido. Qué impresionante, ¿no? Y por ejemplo, ya, profesor, cuando se utilizan palabras como boleta, Ajá. volviendo a la canción de Raguayana. Bueno, a mí me gusta esa palabra, boleta, porque además como es relativamente nueva, todavía su significado no está totalmente preciso. ¿Qué es una boleta? Es lo que antes se llamaba una hechona. Boleta es hechona, es así pispireta. ¿Qué es una boleta? Porque me parece que tiene varios sentidos. Te pregunto a Total. ti. No, bueno, imagínense que yo estuve haciendo como distintas preguntas, ¿no? Y según entiendo, en lugares, sí, de repente en algunas barriadas puede significar o se le llama boleta a los delincuentes que visten de forma llamativa. Ah, bueno, fíjate. Pero por otro Entonces, lado, entonces pero a también, las mujeres bien vestidas también las podemos llamar boletas. ok, Digo yo, ¿no? no, no sé, no sé. Porque en la canción de Raguayana hablan Eso es lo que se entiende, ¿no? Que son tan boletas, que que son tan... son tan boletas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las venezolanas históricamente son mujeres muy coquetas, Total. muy bien vestidas, que se pintan los labios, que tienen zarcillos, que tienen collares. Tú comparas una venezolana con personas de otros países y te das cuenta, mira, y pudieras decir, mira qué boleta. Bueno, Claro. porque está bonita, está arreglada, ¿no? También estaba leyendo que se podía utilizar como algo indiscreto, como que no te boletees con ese dinero que te lo pueden robar. Ah, también, eso ya es hechonería, lo que antes ya decíamos, anda echándoselas por ahí, andas de Total. lo más boleta, ¿sí? O sea, Bueno, de verdad me parece impresionante, ¿no? Como el concepto de una palabra definitivamente va cambiando con los años, cuando antes la boleta era lo que te entregaban en la escuela para en la darte la escuela, nota, ¿no? exactamente. ¿Cómo llegó a ser la boleta de la escuela esto? Imagínate la movilidad de la lengua, es Total. permanente, sí, sí, sí. Profesor, gracias por su tiempo y por permitirnos, bueno, hacer este viaje lingüístico. No, encantado, además muy divertido, siempre a la Totalmente. orden. Estaré muy pendiente de volverlo a llamar cuando tengamos cualquier otra duda con Otra cualquier otra. boleta, cuando tengas otra boleta por ahí. Totalmente. Un abrazo. Es el profesor Rafael Arraiz Luca. Ustedes lo conocen, profesor titular de la Universidad Metropolitana, también poeta, historiador, ha sido locutor del circuito Unión Radio. Y bueno, con él pudimos hacer este repaso del concepto detrás de las palabras. Nos vamos al corte, pero en tan solo unos minutos vamos a seguir con más de Conexión Éxitos, pero los dejamos con un tema nacional. Aditus. Conexión Éxitos.